Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 451. La furia de una valquiria. Peter se puso su traje de araña, abrió un portal y entró en la Torre de los Vengadores. Estaba a punto de irse a dormir cuando recibió un mensaje de Jarvis. El mensaje decía que Thor estaba en la Tierra, esperando en la Torre de los Vengadores. Mentiría si dijera que esperaba la visita del rey de Asgard. Solo esperaba que no fuera nada urgente. Después de todo, no quería que nada arruinara su vida de ocio. Mientras navegaba por la torre, pronto fue recibido por la imagen de Thor descansando en la oficina de Jessica, con una cálida sonrisa en el rostro del asgardiano. «Amigo mío», bramó Thor, levantándose de su asiento y cruzando la habitación a grandes zancadas para envolver a Peter en un abrazo de oso. «Hola», dijo Peter con una sonrisa involuntaria al devolverle el abrazo. «¿Qué te trae por la tierra?» Loki, apoyado en la pared con el ceño fruncido, interrumpió a Thor antes de que pudiera responder. «Sí, ¿qué haces aquí? ¿Y cuándo te vas?» Su hermano apenas llevaba allí unos minutos y Loki ya quería que se fuera. Jessica, apoyada en su escritorio con expresión perpleja, observaba la interacción con curiosidad. Había conocido brevemente a Thor antes, pero no habían pasado suficiente tiempo para conocerse en persona. Thor soltó a Peter del abrazo y se giró hacia Loki, poniendo los ojos en blanco. «¿Y siempre tienes que estar de tan mal humor? Relájate un poco». El ceño de Loki se acentuó, pero antes de que pudiera replicar, Jessica intervino con una ceja levantada. «Me alegra verte de nuevo, Thor». Thor rió entre dientes y le guiñó un ojo. «Tú también, Lady Jones. ¿Mi hermano ya ha empezado a cortejarte? ¿O sigue comportándose como un cobarde llorón?» «¿Qué?», exclama Loki, horrorizado. «No soy un cobarde». Los labios de Jessica se curvaron en una sonrisa burlancia. «De hecho, interrumpiste su adorable confesión en la azotea». Thor se volvió hacia su hermano con una expresión de aprobación. «Bien, no olvides contactar a Heimdall si necesitas dinero. Sé lo pobre que eres ahora. Y como príncipe de Asgard, no puedes hacerle pasar un mal rato a una dama». «Que te jodan», dijo Loki claramente. «Sí, yo también te quiero, hermano». Thor asintió y tomó asiento, poniéndose serio. «Ahora, a trabajar». La molestia de Loki disminuyó un poco al sentarse también. Peter, percibiendo la gravedad del momento, se unió a ellos. «¿Qué pasó?» Antes de que Thor pudiera responder, Peter intervino, interrumpiendo su explicación. «Espera, antes de empezar, ¿Thanos está causando problemas?» La expresión de Thor se suavizó con gratitud. «No, no hemos visto a Thanos desde que lo envenenaste. Empezamos a pensar que de verdad podría estar muerto, esto es algo completamente diferente». Loki se inclinó hacia adelante, con curiosidad. «Cuéntame». Thor dudó un momento, y su mirada se dirigió a Loki. «Tenemos una hermana». Los ojos de Loki se abrieron de par en par, sorprendido, e intercambió una rápida mirada con Thor antes de que su expresión se tornara indiferente. «Ah, ¿eso es todo? ¿Cuánto tiempo lleva embarazada mi madre? Quizás debería buscarle un regalo». Thor suspiró, meneando la cabeza de un lado a otro. «No, Loki. Tenemos una hermana mayor. Nuestra hermana, Hela, fue encarcelada por nuestro padre en él. Y escapó hace poco». La expresión de Loki pasó de la molestia a la auténtica sorpresa. «¿Hela? ¿Cómo es posible?» Peter mantuvo la cara neutral, aunque su mente estaba acelerada. «¿Cómo demonios escapó con Odín aún vivo?» La mirada de Thor se posó en Loki y suspiró profundamente. «Padre te lo explicará todo cuando lleguemos a Asgard. Te ha llamado de vuelta para tu seguridad. Así que, bienvenido a casa, hermano». «¿Ese viejo bastardo ha despertado?», preguntó Loki con los ojos entrecerrados. «¿Y qué plan tiene papá para lidiar con ella?» La expresión de Thor se tornó sombría. «Aún no lo ha decidido. Pero debemos actuar con rapidez». Loki asintió, olvidando su enojo al comprender la gravedad de la situación. «Muy bien, hermano. Te acompañaré».
Thor asintió mientras se levantaba de su asiento con una expresión de suficiencia en el rostro. Bueno, te habría elegido de todas llenas. Después de todo, estás bastante débil ahora, ¿verdad? Loki frunce el ceño y aprieta los labios con ira. Cuando recupere mis poderes, le haré la vida imposible, y Peter se aclaró la garganta, atrayendo su atención. Si van a Asgard, ¿les importa si los acompaño? Tendré que recoger a alguien primero. Thor frunció el ceño con curiosidad. ¿Alguien? Peter asintió. Sí, nos vemos allí. Cuando Peter salió de la habitación, Thor se volvió hacia Loki con una sonrisa perpleja. ¿A quién estará recogiendo? Loki se encogió de hombros con indiferencia. Conociéndolo, probablemente sea alguien a quien ha protegido. Tiene esa costumbre. Jessica intervino con una sonrisa burlancia. Bueno, un pequeño desvío a Asgard suena bastante emocionante. Loki miró a Jessica con una mirada anhelante. ¿Y qué hay de nuestra cita? Hizo todo lo posible por disimularlo, pero Loki odió de verdad que interrumpieran su confesión. Otra razón más para hacerle la vida imposible a Thor. La mirada de Jessica se cruzó con la de Loki, con un destello de travesura en sus ojos. Tendré que experimentar la magia de Asgard para nuestra primera cita, dijo, volviéndose hacia Thor. Puedo ir, ¿verdad? Thor asintió al instante. Claro, siempre eres bienvenido en Asgard, dice, señalando a su hermano. Él, no tanto. Cuando Thor, Loki y Jessica subieron a la azotea de la Torre de los Vengadores, una tensión palpable llenó el aire. El rayo Bifrost proyectó un radiante arcoíris sobre la ciudad oscura, captando la atención de todos los neoyorquinos, que alzaron la vista, maravillados por el fenómeno que iluminaba el cielo nocturno. Mientras tanto, fuera de uno de los apartamentos de la torre, Peter Parker se encontraba frente a una puerta, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de determinación y obligación. Llamó con firmeza, esperando pacientemente a que la puerta se abriera con un crujido para revelar a Brunilda, la última valquiria superviviente. Hola, saludó Peter con un tono de urgencia. Coge tus cosas. Nos vamos. Brunilda frunció el ceño confundida. ¿Te vas? ¿Por qué? La expresión de Peter se tornó más solemne. Es hora de cumplir mi promesa. Brunilda miró a Peter confundida antes de que sus ojos se abrieran de par en par al comprender, y una mezcla de emociones cruzó su rostro. ¿Quieres decir? Peter asintió, con la mirada fija. Sí, es hora. Sin decirle una palabra más, Brunilda entró corriendo en su apartamento, se puso la armadura y aseguró sus armas. Salió con una férrea determinación en la mirada, una resolución clara. Cuando Peter abrió un portal que conducía a Asgard, Brunilda entró a su lado. En cuanto llegaron, la voz de Odín llegó a sus oídos, y al girarse vieron al padre de todo junto a su esposa, dirigiéndose a Thor, Loki y Jessica. La voz de Odín transmitía gravedad al relatar la historia de su primogénita, Hela. Habló de criarla no como una hija, sino como un arma, una conquistadora de los 9 reinos. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y arrepentimiento al describir sus errores al no guiarla por un camino diferente. Ella quería guerra y conquista porque yo también, continuó Odín, con la voz cargada por el peso de sus acciones pasadas. Se convirtió en una fuerza de destrucción y muerte. Y cuando me di cuenta de mis errores, intenté razonar con ella y enmendar lo que había hecho, pero ella no me escuchó. Intentó reclamar el trono, y en su ambición, incluso intentó matarme. La voz de Brunilda atravesó el aire tenso, incapaz de escuchar más. Cuéntales el resto, Odín. Cuéntales cómo nos enviaste a morir, dijo, con furia palpable. Todas las miradas se volvieron hacia Brunilda, y la sala quedó en silencio por un instante. La mirada de Odín se cruzó con la de ella, y su expresión reflejaba un profundo dolor al responder. Hice lo que creí necesario para ganar tiempo y encerrar a mi hija. Brunilda apretó la espada con más fuerza y dio un paso al frente, irradiando ira en oleadas. Nos enviaste a la muerte. Viste cómo masacraba a mis hermanas. Thor se paró frente a su padre, listo para defenderlo, con la mirada fija entre la última valquiria y su amigo Peter. Padre, ¿qué quiere decir con eso? Odín suspiró, con la mirada fija en Brunilda. Para mantener a Hela en él el mayor tiempo posible, envié a las valquirias. Eran la mejor fuerza de combate de Asgard y las únicas capaces de cumplir con su tarea. La mano de Brunilda se tensó sobre su espada, y su voz tembló de ira. Y a todos nos mató tu hija maníaca. La expresión de Thor era de asombro e incredulidad. ¿Qué? Eso no puede ser, Loki, apoyado en la pared con una sonrisa desconcertada, intervino.
Bueno, en su defensa, parecía que tenía que hacerse. Murmuró, indiferente a la vida de los desconocidos. Aunque desperdició una poderosa fuerza militar. Jessica, sin contenerse, le dio un fuerte golpe en la cabeza a Loki. Muestra algo de respeto. La mirada de Odín se posó en Loki por un instante antes de volver a la última valquiria. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Fue una decisión de la que me arrepiento, Brunilda, dice con todo el corazón, recordando el nombre de cada valquiria que murió ese día. Lo siento de verdad. La mano de Brunilda seguía apretando la empuñadura de su espada, y su ira dio paso a una sensación de tristeza. Incapaz de soportar más la presencia del padre de todo, se dio la vuelta y se marchó furiosa, cerrándose de golpe las pesadas puertas dobles tras ella. Peter suspiró, con la voz cargada de sarcasmo. Bueno, eso salió bien. Capítulo 452. Reina del apoyo emocional. Tras la salida furiosa de Brunilda, Peter dudó un momento antes de dirigirse hacia las puertas dobles. Pero al acercarse, una mano suave en su brazo lo detuvo. Se giró y vio a la reina Frigga, con expresión serena pero preocupada. Dame un rato con ella, dijo Frigga en voz baja, con una calidez maternal. Su líder fue mi guardia personal durante un tiempo, así que tenemos algo de historia. Peter asintió. Claro, solo intenta no hacerla enfadar. Es buena persona, por eso la recluté para los Vengadores, pero se enfada muy fácilmente cuando se trata de Hela, y de tu marido. Con un gesto de la cabeza, Frigga se giró y salió por la puerta doble, asegurándose de cerrarla tras ella. Peter pudo oír el comienzo de su conversación, pero dejó de escuchar a medida que se alejaban. Por suerte, percibió la empatía y la comprensión en el comportamiento de Frigga. De lo contrario, no la habría dejado ir. Estaba claro que la reina realmente quería ayudar a la última valquiria. Volviendo su atención a la habitación, Peter se encontró de nuevo frente a Odín. Habló con calma y curiosidad. ¿Podrías explicarme mejor las habilidades de Hela? ¿Qué podemos esperar durante una pelea? Aunque Peter conocía a la Hela de las películas del UGN, eso no significaba que conociera a la Hela de este universo. Podrían ser similares o completamente opuestas. Dudaba que fuera muy diferente, pero siempre era mejor prevenir y conocer al enemigo, sobre todo antes de la batalla. Odín observó a Peter un momento antes de asentir. Por supuesto, y si bien la fuerza física de mi hija rivaliza, si no supera, la de Thor, su dominio de diversas armas y técnicas de combate es incomparable. Hela se forjó en constantes guerras sangrientas, por lo que puede manejar diversas armas con precisión letal. Mientras Odín hablaba, Thor abrió los ojos de par en par al comprender el alcance de los poderes de su misteriosa hermana. Incluso Loki se sorprendió al saber que probablemente era más fuerte que Thor, considerado el más fuerte físicamente en Asgard. Además, continuó Odín, Hela posee la habilidad de lanzar rayos de energía que pueden envejecer, marchitar y finalmente matar a sus objetivos. Esto proviene de su dominio sobre la muerte misma. Puede devolver la vida a los recién fallecidos, siempre que sus almas no hayan pasado al más allá. También puede lanzar ráfagas mágicas destructivas y concentrar su poder para golpear con fuerza letal. Thor y Loki intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban asombro e inquietud. Era evidente que se estaban dando cuenta de la gran amenaza que representaba Hela, sobre todo considerando que podía resucitar a los caídos. Pero la explicación de Odín no había terminado. Hela tiene el poder de teletransportarse a través de los reinos abriendo portales negros inmortales. Puede levitar, crear ilusiones y manipular la magia con efectos devastadores. También posee el poder de resucitar a los muertos, lo que le permite formar un ejército de difuntos y controlar las almas en menor medida. El peso de los poderes de Hela se apoderó de la habitación, creando una atmósfera de tensión e inquietud. Thor parecía estar lidiando con la realidad de la fuerza de su hermana, mientras que la frustración de Loki era palpable. La voz de Thor rompió el silencio, cargada de una sensación de introspección. Me he centrado tanto en mi fuerza física que he descuidado mis estudios y mi formación en otras áreas. Los ojos de Loki brillaron con una comprensión similar. Y me he vuelto tan dependiente de mis poderes que he ignorado el entrenamiento físico. Odín miró a sus hijos con una mezcla de comprensión y aprobación. Esta revelación es una oportunidad para crecer, hijos míos. Aprovechen este tiempo para superarse. Al oír esto, un pequeño destello de esperanza llenó los ojos de Loki. Padre, ¿eso significa que me vas a devolver mis poderes? Dirigiendo toda su atención a Loki, la mirada de Odín se ensombreció.
Lo siento, hijo mío, pero debes recuperarlos con tus propios esfuerzos. Solo entonces comprenderás realmente su valor y el mal que has cometido. La expresión de Loki se tensó, pero no discutió. En cambio, giró sobre sus talones y salió de la habitación, seguido por Jessica Jones tras una rápida y torpe reverencia a Odín. Posiblemente era su futuro suegro, así que al menos debía intentar causar una buena impresión. Al vaciarse la habitación, Odín sonrió y miró a Thor. ¿Sabes? Tú y tu hermano me hacen preguntarme si debería haber tenido algunas amantes midgardianas en mi juventud. ¿Cómo es que mis dos hijos están tan cautivados por mujeres tan mortales? Thor rió a carcajadas. No lo sé muy bien. Hay algo en ellos que es tan atractivo. Peter, negando con la cabeza, los pone a todos en su lugar. ¿Debería traer un equipo de vengadores para ayudar con esto? No creo que luchar contra Hela con el ejército de Asgard sea la mejor decisión, sobre todo después de lo que le pasó a la Valquiria. Odín frunció el ceño al oír que subían a la Valquiria. Gracias por tu ofrecimiento. Inclinó la cabeza ligeramente tras pensarlo un momento. Asgard aceptará con gusto y gratitud tu ayuda. Thor también hizo una reverencia, siguiendo a sus padres. Sí, por favor, traigan a los mejores guerreros de Midgard. Necesitamos soldados que puedan igualar la fuerza y el poder de Hela. Peter asintió. Volveré con refuerzos. Necesitaremos toda la ventaja posible. Con un último asentimiento, Peter abrió un portal y lo atravesó, dejando atrás a Asgard por el momento. La sala se sumió en un silencio pensativo, mientras la gravedad de la situación se asentaba. Antes, al salir Frigga por la puerta doble, siguió a Brunilda hasta el balcón cercano, con la mirada fija en las estrellas lejanas. El aire estaba cargado de recuerdos y emociones, un recordatorio de pasado que había moldeado sus vidas. ¿Puedo acompañarte? La voz de Frigga tenía una suave calidez, una invitación más que una intrusión. Brunilda se giró para mirar a Frigga. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y anhelo. Asintió en silencio, permitiendo que la reina se acercara y se parara a su lado. Las dos mujeres guardaron silencio un momento, mientras la brisa nocturna susurraba entre las hojas de los árboles cercanos. Frigga fijó la mirada en las estrellas y habló con voz suave. Recuerdo verte entrenar en los jardines, Brunilda. Tu dedicación y habilidad fueron realmente extraordinarias. Los labios de Brunilda se curvaron en una leve sonrisa, una expresión agridulce. Mi maestra me enseñó bien. Fue como una segunda madre para mí. La mirada de Frigga se suavizó al comprender. La recuerdo. Fue mi guardia personal durante un tiempo. Una guerrera valiente, una protectora leal y una amiga increíble. Un profundo suspiro escapó de los labios de Brunilda mientras se apoyaba en la barandilla del balcón. Dio su vida para protegerme, todas lo hicieron. Y ahora, todas las valquirias se han ido. La voz de Frigga tenía un dejo de tristeza. Yo también los lloré. Eran una fuerza de honor y valentía, y su pérdida fue profundamente sentida por todo Asgard. Lo siento, Majestad, pero dudo que, dijo Brunilda con un tono venenoso en cada palabra. El hecho mismo de que el nuevo rey de Asgard ni siquiera supiera el motivo de nuestra desaparición demuestra lo que realmente ocurrió. Odín lo encubrió. Nos envió a la muerte sin decírselo a nadie. Ocultó nuestro sacrificio para no sufrir la vergüenza de sus actos. Frigga frunció el ceño, asintiendo en silencio con su afirmación. Sí, mi esposo cometió un grave error con la Valquiria, pero no creo que por eso ocultó sus muertes. Creo que quería ocultar cualquier información sobre el belicista que solía ser y encaminar a Asgard hacia una vida mucho más pacífica. Lamentablemente, eso se produjo a costa de la mejor fuerza de combate que Asgard haya tenido jamás. Aún así no lo justifica. La mirada de Brunilda bajó al suelo, con los hombros tensos. Entrené junto a ellos, luché junto a ellos. Prácticamente me criaron. Y ahora se han ido, por culpa de Odín y Hela. Frigga colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Brunilda. Aunque sus acciones son suyas, me disculpo por mi familia, especialmente por mi hija. Brunilda negó con la cabeza. Hela ni siquiera es tu hija. No tienes nada de qué disculparte. Frigga sonrió levemente. Puede que no la haya engendrado ni criado, pero cuando me casé con Odín, se convirtió en mi hija, me guste o no, dijo mientras miraba a lo lejos. Ojalá me hubiera esforzado más en aquel entonces. Quizás si hubiéramos pasado más tiempo juntos, no habría resultado como resultó. Brunilda miró a Frigga. Lamentablemente, no podemos volver atrás y arreglarlo todo. Porque créeme, lo he pensado mucho. Frigga asintió. Yo también.
Pero parece que el arrepentimiento y los errores nunca se pueden reescribir, por mucho que queramos deshacerlos. La voz de Brunilda temblaba de emoción. No puedo evitar sentirme culpable, Frigga. Culpable por haber sobrevivido cuando ellos no. Por no haber podido salvarlos. La voz de Frigga era suave, llena de empatía. La culpa del superviviente es una pesada carga. Pero recuerda que su sacrificio no fue en vano. Su valentía y fuerza nos permitieron sellar a Ela y proteger los 9 reinos. A Brunilda se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar a Frigga. Ojalá estuvieran aquí. Ojalá pudiera volver a hablar con ellos, a oírlos reír y pelear de nuevo. La expresión de Frigga se suavizó y rodeó con un brazo los hombros de Brunilda, ofreciéndole consuelo. Sus espíritus perduran en tus recuerdos y en el legado que dejaron. Llevas su fuerza dentro de ti. Brunilda se abrazó con cariño, encontrando consuelo en la presencia de Frigga. Gracias, Su Majestad. Frigga corrigió la reina con suavidad. Llámame Frigga. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Brunilda. Frigga. Las dos mujeres permanecieron en silencio un rato más, fortaleciéndose mutuamente. El vínculo entre ellas se forjó a través de experiencias compartidas y el dolor que las había afectado. Capítulo 453. Reclutamiento. Al regresar a la Torre de los Vengadores, Peter mostró determinación. La inminente amenaza de Ela le había dado un impulso. Sabía lo que ocurría en las películas y se negaba a permitirlo en su universo. Asgard era un buen aliado para los Vengadores y la Tierra, se aseguraba de ello, así que dejar que los aniquilaran no sería bueno. Sin mencionar que Thor es su amigo. A cada paso, sus pensamientos giraban en torno a la inminente batalla. Los pisos superiores de la torre bullían de actividad, con varios Vengadores y agentes ocupados, pero Peter no los molestaba. Para alguien como Ela, solo los pesos pesados serían útiles. Personas como Natasha o Daredevil solo estorbarían. Peter se dirigió rápidamente al ascensor y marcó un código que lo condujo a las plantas donde se encontraban los apartamentos privados de los Vengadores. De pie frente a una puerta específica, levantó la mano y llamó. El sonido resonó por el pasillo. Segundos después, la puerta se abrió y apareció Emil Blonsky, vestido de forma informal. El exdelincuente parecía sorprendido, pero aún con una sonrisa amable. Vaya, si es mi benefactor. ¿Qué te trae por aquí? ¿Quieres pasar a tomar un té? Estaba poniendo la tetera. No, gracias, respondió Peter con una rápida negativa. Tengo una misión para nosotros. Ponte el uniforme y nos vemos en mi oficina. Blonsky arqueó una ceja, despertado por la curiosidad. ¿Una misión? ¿Te importaría explicarlo? Peter negó con la cabeza. Te lo explicaré todo más tarde. Solo asegúrate de estar listo para irte en una hora. Blonsky asintió, captando la seriedad de Peter. Entendido. Nos vemos allí. Dicho esto, Peter salió del apartamento de Blonsky y regresó al ascensor. Ingresó un código específico que lo llevó a una zona muy restringida de la torre, a la que solo unos pocos tienen acceso. Al abrirse las puertas del ascensor, Peter salió a un enorme ático. El ático fue construido a gran escala, diseñado a la medida de un gigante. El enorme espacio estaba lleno de muebles y equipos 5 veces más grandes que el tamaño humano normal. Lámparas, interruptores, sillas y todo lo demás estaba hecho a medida para los tamaños más grandes. Peter dobló la esquina y entró en la espaciosa sala de estar, donde encontró a un gigantesco hombre niño verde absorto en un videojuego, con la mirada fija en la enorme pantalla. Hulk se está dando la vida, ¿verdad? Pensó Peter, envidiando la vida tranquila del niño gigante. El sonido de disparos inundó la habitación mientras Hulk jugaba a un juego de disparos, agarrando un enorme mando de PlayStation. De repente, su personaje fue superado y murió, y la pantalla se tiñó de rojo por la sangre. Con un rugido de frustración, arrojó el mando al televisor. Pero el diseño a medida del ático evitó cualquier daño, y el mando rebotó sin causar daño antes de caer al suelo. «Oye, grandullón», gritó Peter con una sonrisa. Hulk dio un salto, su enorme figura verde visiblemente sobresaltada. Se giró para encarar a Peter, gritando con voz retumbante. «Asustaste a Hulk». Peter rió entre dientes, levantando las manos en un gesto apaciguador. «Lo siento. No quise asustarte». Hulk refunfuñó, cruzando sus enormes brazos y haciendo pucheros como un niño. La risa de Peter aumentó, encontrando la reacción de Hulk extrañamente tierna, como la ira de un niño pequeño. «Bueno, tengo noticias para ti. Tenemos una misión.
¿Listos para aplastar a los malos? Los ojos de Hulk se iluminaron de emoción, olvidando su frustración anterior. ¿Misión? Hulk listo. A por todas. Peter asintió, indicándole a Hulk que lo siguiera. Genial. Tenemos que reclutar a un par de reclutas más antes de partir. Vamos. Con un rugido atronador, Hulk corrió tras Peter mientras este abría un portal lo suficientemente grande como para que Hulk pasara. La expectación en los pasos del gigante era evidente. Hulk no había tenido una sola misión desde que él y Banner se separaron, así que este era su momento de brillar. Tras rescatar a Blonsky de su oficina, Peter abrió un portal a la escuela de Javier en el norte del estado de Nueva York. Al salir al patio delantero de la mansión 10, aparecieron Peter y sus dos luchadores más fuertes. El sol proyectaba un cálido resplandor sobre los terrenos, donde niños metahumanos jugaban y estudiaban, exhibiendo sus habilidades en diversas actividades. Sin embargo, muchos se quedaron paralizados y miraron con una mezcla de miedo y curiosidad al ver la enorme figura de Hulk. Antes de que los niños pudieran rodearlo, Peter se dirigió a la puerta principal. Ustedes dos quédense aquí afuera. Vuelvo enseguida. Blonsky, asegúrate de que Hulk no se meta en problemas. Blonsky asintió. Listo, jefe. Se irguió, su figura habitual era una presencia tranquilizadora para todos mientras observaba a Hulk, quien permanecía allí con expresión ansiosa. Los niños no pudieron evitar mirarlo, despertados por la curiosidad ante la inesperada llegada. Dejando a Hulk afuera con Blonsky, Peter se dirigió al interior del edificio, recorriendo los pasillos que ya había recorrido muchas veces. El interior rebosaba actividad. La escuela era un refugio seguro para que los jóvenes metahumanos aprendieran y crecieran. Por suerte, la mayoría de los niños parecían estar jugando afuera, así que Peter no se encontró con muchos fans por el camino. Pronto llegó a la oficina de Javier, donde encontró al telépata sentado tras su escritorio, rodeado de una montaña de papeles. La expresión de Charles Xavier era concentrada pero cansada mientras revisaba los documentos. Cerca de allí, Eric Lenser, también conocido como Magneto, se relajaba en un sofá con una sonrisa relajada. Desde que Peter los reunió, las dos ex-allí han recuperado poco a poco la confianza mutua. Ahora trabajan en perfecta armonía. Charles se encarga de todo lo relacionado con la escuela y las relaciones públicas, y Eric dirige sus fuerzas, derrotando a cualquier enemigo que amenace a los inocentes metahumanos. Hola, dijo Peter al notar la presencia de Eric. Bien, están los dos aquí. Me ahorras un viaje. Charles levantó la vista y sonrió con cansancio. Spider-Man, ¿en qué podemos ayudarte? Magneto lo miró, y su sonrisa burlona se transformó en una expresión más neutral. ¿Qué te trae a nuestra humilde morada? Peter se sentó frente al escritorio de Charles con un brillo decidido en los ojos. Tengo una misión importante, así que necesito un equipo. Prepárense y traigan todo lo que necesiten. Charles se recostó en su silla con una expresión curiosa en el rostro. Tienes nuestra atención. ¿De qué se trata esta misión? Peter negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Te lo explicaré todo, pero prefiero que todos estén juntos primero. Así es más fácil. Magneto se levantó, su interés despertó. Muy bien, estoy listo. No hagamos esperar a nadie. Mientras Charles tomaba algunos artículos esenciales de su escritorio, incluyendo una pistola blaster Cree, Peter los guió de vuelta al exterior. El trío cruzó los terrenos y salió de nuevo al patio delantero. La imagen de Hulk y Blonsky esperando allí, rodeados de curiosos niños metahumanos, indicó la gravedad de la situación. De repente, ambos se dieron cuenta de que si Peter traía a Hulk y a Abominación para la misión, entonces era una situación bastante grave. Las voces de los niños se apagaron al ver salir al director y a Magneto. Para no meterse en problemas, los niños se dispersaron por el patio, provocando sonrisas divertidas tanto en Charles como en Eric. Mientras huían, Peter vio dos rostros familiares a lo lejos. ¿Son Wanda y Pietro? Ambos parecían un poco más jóvenes que en las películas, aparentando estar en la mitad de la adolescencia. Eran un poco mayores en la película y, desde luego, no aparecían en Estados Unidos. Por no hablar de la escuela de Javier. Debieron haber sido rescatados o haber solicitado la inscripción, pensó Peter con curiosidad mientras miraba a Magneto. Me pregunto si son sus hijos en este universo. Dejando a los hermanos Maximoff de lado por el momento, Peter agitó la mano y conjuró un portal dorado. Muy bien, vámonos. Charlie hizo una pausa, con expresión seria. ¿A dónde vamos?
Hizo la pregunta que todos querían saber. La mirada de Peter recorrió al grupo. Asgard, Boromir, Ela abrió los ojos de golpe al ver lo que la rodeaba. El sonido del agua golpeando la orilla rocosa llegó a sus oídos, y se encontró de pie en las aguas poco profundas al pie del acantilado donde había aterrizado. Aturdida, se incorporó, escupiendo un trago de agua y observando el entorno. Los recuerdos volvieron a su mente, recordando el encuentro con Cráneo Rojo y la revelación de la ubicación de la Piedra del Alma. Recordó las escalofriantes palabras que le había pronunciado, diciéndole que para obtener la codiciada piedra, debía sacrificar a alguien a quien amaba. Pero el amor era un concepto desconocido para Ela. De repente, una sonrisa burlona curvó los labios de Ela al recordar su desafiante decisión. Se arriesgó y esperó que valiera la pena. Cráneo Rojo había sido su boleto a la Gema del Alma, su única oportunidad de derrotar a su padre y ocupar su legítimo lugar como reina de Asgard. Y él había pagado el precio por interponerse en su camino. Con un movimiento de muñeca, los poderes de Ela sobre la muerte y las almas se manifestaron. Los gritos torturados de Cráneo Rojo resonaron en el aire mientras su fuerza vital era arrancada de su cuerpo, su alma retorciéndose de dolor al ser extraída a la fuerza. Los ojos de Ela brillaron con sádico placer al recordarlo marchitándose y disolviéndose en la nada, su forma disipándose como cenizas al viento. Mientras el recuerdo de sus gritos se desvanecía y el silencio la envolvía, Ela abrió la palma de la mano, revelando la piedra del alma que albergaba. La piedra brillaba con una luz dorada, palpitando con poder. Sus dedos la rodearon y una oleada de energía recorrió su cuerpo. La piedra del alma era suya, símbolo de su triunfo sobre la muerte y su dominio sobre las almas. La sonrisa burlona de Ela se profundizó mientras sostenía la piedra entre los dedos, disfrutando de la sensación de logro. No tenía seres queridos que sacrificar, pero había tomado lo que deseaba por la fuerza, afirmando su dominio. Con la gema del alma en su poder, el estado de debilidad de Ela tras su vida forzada no significaba nada. Tenía todo el poder que necesitaba en la palma de su mano. Capítulo 454. Comienza el Ragnarok. Tras tomar la gema del alma por la fuerza, Ela regresó a él, un lugar que jamás imaginó que volvería a pisar por voluntad propia. La gema del alma palpitaba en su mano, y su luz dorada iluminaba sus rasgos con un brillo inquietante. Al contemplar el poder que ahora poseía, una sonrisa siniestra curvó sus labios. Con un movimiento rápido y triunfal, Ela alzó la piedra del alma por encima de su cabeza. Sus ojos, de un verde hipnótico, se fijaron en la joya brillante mientras canalizaba su energía. La energía de la piedra la inundó, un pulso de vitalidad que la hizo sentir más viva que nunca. Podía sentir la esencia de la piedra del alma entrelazándose con su propia magia oscura, amplificando sus habilidades a un nivel sin precedentes. Mientras la energía la recorría, el poder de Ela se expandió, extendiendo su influencia sobre la esencia misma de él. Abrió la palma de la mano, y de ella brotó un torrente de energía dorada que se extendió como olas por el desolado paisaje. El suelo tembló, y etéreas volutas de humo y niebla se arremolinaron a su alrededor, reaccionando al poder que ejercía. El cielo sobre él se oscureció mientras la energía dorada ascendía, mezclándose con las sombras. Un trueno crepitó en la distancia, y el aire se llenó de una tensión sobrenatural. El reino de los muertos pareció cobrar vida, respondiendo a la orden de Ela. Con férrea determinación, Ela dirigió su energía hacia el suelo. La tierra tembló, y del suelo surgieron innumerables figuras femeninas, cada una con la armadura y las armas de una guerrera asgardiana. Se materializaron una a una, sus formas se solidificaron al tomar forma en un ejército de poderosas valquirias. Cada valquiria era un reflejo de un pasado glorioso. Sus rostros eran serenos, pero carecían de individualidad. Permanecían firmes, a la espera de las órdenes de su reina. Estas valquirias llevaban armaduras que parecían antiguas y atemporales, adornadas con intrincados patrones y símbolos que narraban historias de batallas pasadas. Su armadura mostraba las cicatrices de su última batalla contra Ela, pero ahora la sirven como reina sin pensar. Sus ojos, antaño brillantes de vida, ahora brillaban con una luz sobrenatural, dándoles una apariencia inquietante. Su cabello ondeaba como oscuros ríos de sombra, cayendo en cascada por sus espaldas como guiado por vientos invisibles. Pero a pesar de su condición de no muertos, su presencia exudaba una solemne dignidad, un recordatorio de su pasado valiente. Pero el control de Ela no se detuvo ahí. Junto a la valquiria, se materializaron figuras mortales de caballos alados, con formas majestuosas e imponentes.
eran los Pegasos que la Valquiria había acompañado en la batalla. Ahora, estaban listos para obedecer las órdenes de Hela con la misma fidelidad que sus jinetes. Tanto la Valquiria como el Pegaso estaban bajo el control absoluto de Hela, con sus almas sujetas a su voluntad por el poder de la gema del alma. Sus mentes estaban vacías, sus movimientos robóticos, como si les hubieran arrebatado sus personalidades e identidades, dejando solo a soldados leales que cumplirían los deseos de su reina sin cuestionarlos. Hela contempló a su ejército espectral con una mezcla de orgullo y locura. Este era su triunfo definitivo, una fuerza que aseguraría su dominio y le permitiría vengarse de Asgard y de todos los que se atrevieran a desafiarla. Y marcharían a la batalla a sus órdenes, dispuestos a derramar sangre en su nombre. Su risa, que antes había sido triunfal, adquirió ahora un tono frenético. Resonó por el aire, llevada por el viento hasta los confines de él. El mismísimo reino pareció temblar bajo el peso de su nuevo poder, reconociéndola como su gobernante. Al apagarse la risa de Hela, bajó la piedra del alma. Su luz dorada se atenuó ligeramente. Las etéreas figuras de su ejército permanecieron firmes, esperando su siguiente orden. Con una sonrisa satisfecha, Hela abrió una serie de portales negros que conducían a Asgard. Asgard se inclinará ante nosotros, y los reinos temblarán a nuestro paso. Las valquirias, montadas en el Pegaso, avanzaban con paso coordinado y preciso. El suelo temblaba con su avance, y Hela marchaba al frente, aferrada a la gema del alma. Su cabello ondeaba a su alrededor, sus ojos brillaban con la promesa de conquista. Mientras atravesaban los portales, marchaban con una gracia que no tenían en el pasado. Con cada paso, el dominio de Hela sobre los 9 reinos se afianzaba cada vez más. Su ejército de no muertos era imparable, y con la gema del alma como ancla, su control sobre ellos era absoluto. Traería muerte y destrucción a todo aquel que se interpusiera en su camino, y ningún reino estaría a salvo de su ira. Los ecos de la risa de Hela y los estruendosos pasos de su ejército espectral resonaron en el desolado paisaje de él, una sinfonía sombría de poder y locura que anunciaba una nueva era de oscuridad. Momentos antes y la atmósfera en Asgard estaba cargada de tensión mientras los Vengadores, liderados por Peter, se encontraban en un balcón con vistas a la ciudad. Brunilda, Javier, Magneto, Hulk y Blonsky estaban junto a él, con expresiones sombrías y resueltas. La explicación de Peter sobre la huida de Hela y la urgencia de ayudar a sus aliados asgardianos había calado hondo, y estaban listos para cualquier batalla que les aguardara. Asgard había sufrido una transformación drástica desde que les llegó la noticia de la huida de Hela. La ciudad estaba en estado de sitio, sus calles patrulladas por soldados fuertemente armados, siempre atentos a cualquier señal del primogénito de Odín. La bulliciosa capital ahora parecía desierta. Su energía, antes vibrante, había sido reemplazada por un silencio inquietante, roto solo por los ocasionales pasos de los guardias. Incluso los civiles, que solo estorbarían, fueron evacuados a refugios ocultos tras la ciudad. Odín incluso preparó naves de evacuación para ellos, en caso de que el conflicto escalara hasta la destrucción de Asgard. Aunque él, y todos los demás, esperaban que no fuera así. En el palacio, Thor y Loki se unieron a los Vengadores en el balcón con vistas a la ciudad desolada. Loki, antaño dios de la travesura y el caos, se vio impotente tras la negativa de Odín a recuperar sus habilidades, incluso en tiempos de guerra como este. La expresión de Thor era una mezcla de preocupación y determinación, mientras sus ojos escudriñaban el horizonte en busca de cualquier señal de peligro inminente. Mientras esperaban, 2 figuras se acercaron. Jane Foster y Jessica Jones. Jane parecía tan encantadora como siempre. Su presencia tranquilizaba a Thor en medio de la creciente tensión. Sin embargo, fue Jessica quien atrajo la atención de todos. Llevaba una armadura asgardiana dorada que realzaba su cuerpo a la perfección, con una espada brillante envainada en su cintura. La armadura parecía sentarle bien, dándole una apariencia majestuosa y a la vez feroz. La mirada de Loki se posó en Jessica, sus ojos se oscurecieron con una mezcla de admiración y deseo. Había intentado cortejarla, pero sus planes se habían pospuesto debido al caos que se había desatado. Ahora, al verla vestida casi como una valquiria, sus pensamientos no pudieron evitar arremolinarse. Jessica apartó la mirada acalorada de Loki, con una expresión avergonzada. ¿Qué tal me veo?, preguntó en un susurro. Tu madre me lo vio cuando se dio cuenta de que soy una vengadora.
Loki, sintiéndose casi sin aliento, logró decir: «Te ves radiante». Jessica se giró hacia él, con un ligero rubor en sus mejillas y una pequeña sonrisa en sus labios. No esperaba que le gustara tanto, pero desde luego no le importaba. Brunilda, la última de las valquirias, habló con una mezcla de melancolía y orgullo en su voz. «Me recuerdas a mis hermanas». Jessica se giró hacia Brunilda, con el ceño fruncido. Pero antes de que pudiera responder con sus condolencias, la tranquilidad del momento se rompió al instante. Innumerables portales negros se materializaron en el horizonte, una visión siniestra que atrajo la atención de todos. El suelo tembló al ver emerger figuras de los portales. Un ejército de valquirias no muertas que avanzaban con una gracia sobrecogedora, sus cuerpos bañados por una tenue luz dorada que titilaba como llamas etéreas. Las valquirias se movían con determinación, con pasos ligeros pero imponentes, como si aún las guiara el mismo honor que antaño las había guiado en la vida. Cada movimiento era deliberado, eficiente, reflejo de su aguerrido entrenamiento. Las armas reposaban en manos que ya no sentían fatiga ni dolor, pero su agarre era firme, testimonio de su preparación para el combate. Escudos y espadas brillaban en la tenue luz, con filos afilados y letales. Estas eran las armas que antaño habían defendido a Asgard de todas las amenazas, pero ahora serían utilizadas para su caída. Mientras marchaban, sus movimientos estaban sincronizados, su formación firme. El sonido de sus pasos resonó por la ciudad, un solemne redoble de tambor que anunciaba su llegada. Su presencia era una inquietante fusión de belleza y muerte. Una oleada de furia recorrió a Brunilda. El ejército de no muertos que tenía ante sí había sido una vez sus hermanas, guerreras que habían dado su vida para proteger Asgard. Verlas utilizadas como peones en el plan de Hela, perturbado su eterno descanso, desató una tremenda ira en su interior. «¿Cómo te atreves?», gritó Brunilda mientras saltaba del balcón, desenvainando su espada en el aire, con la mirada fija en Hela a lo lejos. Thor se aferró con más fuerza a la barandilla mientras observaba la escena que se desarrollaba abajo. Las valquirias no muertas eran una imagen inquietante. Su presencia era un sombrío recordatorio del poder de Hela. Intercambió una mirada tensa con su hermano, quien se sentía completamente impotente ante esta situación. De repente, Odín y Frigga aparecieron junto a ellos, seguidos de un gran grupo de guardias fuertemente armados, con expresiones serias. El rostro habitualmente sereno de Frigga frunció el ceño al ver a Hela liderando al ejército de valquirias no muertas hacia la ciudad. La voz de Odín rebosaba resignación al murmurar: «Ha comenzado». Capítulo 455. Ragnarok. Mientras el inquietante resplandor de la muerte iluminaba el campo de batalla, Peter se sintió atraído por el enfrentamiento entre Odín y Hela. No pudo evitar maravillarse ante el poder que emanaban ambas figuras, testimonio de su naturaleza divina. La lanza de Odín relucía a la luz del sol mientras se enfrentaba al avance de Hela con gracia mesurada, con los ojos encendidos con una mezcla de determinación y tristeza. ¿Quizás debería entrenar con Odín más tarde?, se preguntó Peter. Aunque probablemente no duraría mucho, Peter sabía que Odín podría ofrecer una mejor pelea que Shoulao. Momentos antes, Brunilda había huido con la espada en alto, apresurándose a enfrentarse a la mujer que masacró y profanó los restos de sus hermanas valquirias. Al verla huir, Odín la siguió de cerca, con su fiel lanza Gungnir lista. Su anciano cuerpo se movió mucho más rápido de lo que Peter esperaba. En las afueras de la ciudad y la risa de Hela resonó en el aire mientras su ejército avanzaba. Pero justo cuando empezaba a disfrutar, llegó una visita inesperada. Hela se giró hacia Brunilda al comprender la realidad en sus cautivadores ojos verdes, y sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. «Vaya, pero si es la que se escapó», ronroneó Hela, con la voz llena de condescendencia. «Pensé que ya te habrías suicidado de vergüenza. ¿Vienes a saludar a las hermanas que abandonaste?», pregunta, señalando a la valquiria no muerta que estaba detrás de ella. Brunilda apretó los puños a los costados, mientras su ira y resentimiento afloraban a la superficie. Había servido a Hela y luchado lealmente a su lado, solo para que sus hermanas fueran masacradas al final. «No tienes derecho a burlarte de mí, zorra», replicó Brunilda con una mezcla de ira y dolor. «¿Cómo te atreves a hacerles esto a mis hermanas? ¿No te bastó con matarlas a todas? ¿Tuviste que resucitarlas también como estos monstruos?». La risa de Hela se hizo más fuerte. Su diversión no se vio afectada por las palabras de Brunilda. «Oh, ahórrame tu justa indignación. Las valquirias siempre estuvieron tan dispuestas a seguir mis órdenes, a obedecer mis órdenes sin rechistar.
Deberían sentirse honradas de servirme también en la muerte. Sin previo aviso, Ela se abalanzó sobre ella, con movimientos gráciles y letales. Brunilda apenas tuvo tiempo de reaccionar, y su espada chocó con la de Ela con un estruendo resonante. El impacto provocó una conmoción en los brazos de Brunilda, pero se mantuvo firme, con la mirada fija en Ela. Sus espadas chocaron una y otra vez, el sonido del acero resonando en el aire. Brunilda luchó con férrea determinación. Cada golpe era un testimonio de su habilidad y del dolor que llevaba dentro. Había perdido a sus hermanas, a sus camaradas, por la locura de Ela, y le haría pagar por ello. Pero Ela no era una oponente cualquiera. Sus movimientos eran fluidos e impredecibles, sus ataques una danza mortal que parecía desafiar las leyes de la física. Con cada golpe, se burlaba de Brunilda. Sus palabras eran una mezcla de burla y arrogancia. ¿Crees que puedes vencerme, pequeña valquiria? Se burló Ela. Siempre fuiste la más débil de tus hermanas, tan predecible. Con razón tuvieron que sacrificarse para salvarte. Qué lástima. La ira de Brunilda ardía con cada palabra, y su determinación se fortalecía. Recurrió a todo su entrenamiento, a cada ápice de su habilidad, para enfrentarse a los ataques de Ela. Pero a pesar de sus esfuerzos, poco a poco fue retrocediendo, y su fuerza menguó ante el implacable ataque de Ela. Con el paso del tiempo, Brunilda empezó a comprender que no podía enfrentarse a Ela sola, que necesitaba ayuda. De repente, la bota negra de Ela se clavó en su estómago, derribándola al suelo. Y justo cuando su esperanza parecía desvanecerse, con Ela de pie sobre ella, con la espada preparada para el golpe final, una poderosa oleada de energía recorrió el aire y una figura familiar se materializó a su lado. Odín, con su lanza Gungnir brillando con una luz sobrenatural, estaba junto a Brunilda. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y determinación. Su presencia contrastaba marcadamente con el aura siniestra de Ela. «Retírate», Ela resonó la voz de Odín, con el peso de su autoridad en sus palabras. «Regresa en paz a tu prisión, o si no». La sonrisa petulante de Ela se desvaneció por un instante, reemplazada por un destello de sorpresa. Miró a Odín con una mezcla de fastidio y diversión. Oh, el mismísimo padre de todo honra a su única hija con su presencia. ¡Qué conmovedor! Sin dudarlo, Odín enfrentó a Ela en batalla, y su lanza chocó contra su espada con una fuerza que hizo temblar el suelo. Los dos seres divinos lucharon con un poder que desafiaba la comprensión mortal. Sus golpes resonaban con energía pura. Momentáneamente sorprendida de que el hombre que envió a sus hermanas a morir decidiera salvarla, Brunilda se levantó del suelo, agarró su espada y luchó junto a su antiguo rey. «Gracias», murmuró mientras peleaban. «Pero no creas que esto compensa lo que hiciste». Odín le dedicó una leve sonrisa, pero al final asintió solemnemente. Sabía que no podría compensar lo que había hecho solo con esto, pero haría todo lo posible para conseguir el perdón de Brunilda. Los dos bandos se enfrentaron en una tormenta de acero y magia, y el choque de sus armas resonó en el aire. Los golpes de Brunilda eran rápidos y precisos. Sus movimientos reflejaban su entrenamiento como guerrera. Antaño había luchado junto a Ela como una leal valquiria, pero ahora su lealtad era hacia sí misma y hacia los Vengadores. Los golpes de Odín eran igualmente potentes. Cada golpe de su lanza demostraba siglos de experiencia. Luchó con solemne determinación, plenamente consciente de la amenaza que representaba Ela. Su mente era una mezcla de emociones. Arrepentimiento por lo que no había podido evitar, dolor por la pérdida de su primogénito y determinación para proteger a su pueblo y los reinos. Su batalla fue un espectáculo digno de contemplar, un choque de poder que envió ondas de choque a través del suelo y retumbó como un trueno distante. El aire crepitó con magia, y el cielo pareció oscurecerse en respuesta a su enfrentamiento. Fue una batalla de titanes, seres divinos cuyos destinos estaban entrelazados de maneras que escapaban a la comprensión mortal. Y mientras la batalla se intensificaba, Peter observaba desde la distancia, disfrutando del espectáculo por el momento. Les daría a Odín y Brunilda la oportunidad de resolver esto por sí solos, pero si fracasaban, él intervendría y los salvaría, como siempre hace. Mientras tanto, Frigga lideraba un contingente de soldados en la batalla, con sus manos danzando en el aire mientras conjuraba espadas de viento y lanzas de fuego, lanzándolas hacia el ejército de valquirias no muertas. Sus movimientos eran una mezcla de elegancia y un poder mágico abrumador, testimonio de su habilidad como hechicera. «Manténganse firmes», resonó la voz de Frigga. Su orden era un grito de guerra para sus soldados. Lucharon con una determinación inquebrantable.
Su lealtad a Asgard y a su reina los impulsó a alcanzar nuevas cotas de valentía. Thor, electrizado por una férrea determinación, luchó junto a los soldados, con su martillo Mjolnir abriéndose paso entre las filas de no muertos con una fuerza atronadora. Era un torbellino de poder, y cada golpe enviaba ondas de choque que se expandían hacia afuera, creando oleadas de destrucción mientras marchaba hacia su padre y Brunhilda. En otra parte del campo de batalla, Magneto y Javier usaban sus habilidades únicas con efectos devastadores. El control de Magneto sobre el metal le permitió inmovilizar a las valquirias no muertas, inutilizando sus armas y armaduras. Javier, aunque no podía entrar en sus mentes debido al control abrumador de Hela sobre las almas de las valquirias, usó su telequinesis y su cuerpo mejorado para entablar un combate cuerpo a cuerpo. Hulk y Abominación eran una fuerza insuperable. Su fuerza titánica arrollaba a las fuerzas no muertas con una ferocidad sin igual. Los rugidos de Hulk llenaban el aire, y cada golpe que asestaba provocaba ondas de choque que resquebrajaban la tierra. El enfoque más estratégico de Abominación lo llevó a emplear su entrenamiento militar al máximo, con golpes precisos y calculados. Mientras la batalla continuaba, la atención de Peter se centró en Jessica, Loki y Jane, quienes todavía estaban a su lado. ¿Qué hacemos?, pregunta Jessica, sin querer dejar atrás a Loki y a Jane, ya que ninguno tenía forma de defenderse. Tras pensarlo un momento, Peter tomó una decisión rápida. Loki, lleva a Jane y a Jessica a la bóveda de tu padre. Debería ser un lugar seguro. Pero si la atacan, Jessica puede unirse a los guardias para defender el lugar. Después de todo, no queremos que Hela gane más poder de combate y... Mientras se marchaban a toda prisa con un nuevo propósito, la sonrisa disimulada de Loki no pasó desapercibida para Peter. El dios de la travesura nunca desaprovechaba una oportunidad, y la perspectiva de explorar la bóveda de Odín probablemente le resultaba muy atractiva. Fingiré que no vi nada, por ahora. Y Peter continuó observando desde la distancia mientras la batalla entre Hela, Odín y Brunhilda se intensificaba. A medida que la lucha se prolongaba, Hela parecía estar perdiendo. Su poder parecía crecer con cada instante, pero con la fuerza combinada de Odín y Brunhilda, su lucha se hizo evidente. Pero entonces, con un movimiento rápido y calculado, Hela metió la mano en el bolsillo y sacó una gran piedra dorada y ámbar. La piedra del alma apareció en la visión mejorada de Peter, dejándolo completamente atónito. ¿Cómo demonios la consiguió? La gema dorada resplandeció con una luz misteriosa mientras la sostenía entre sus dedos. La energía que contenía latía con un poder sobrenatural. Con una sonrisa triunfal, canalizó la energía de la piedra, y una oleada de magia oscura irradió de su cuerpo. Odín y Brunhilda quedaron desconcertados, con expresiones que mezclaban sorpresa y preocupación. El curso de la batalla había cambiado en un instante, y el nuevo poder de Hela la convertía en una fuerza invencible. La energía de la gema del alma la recorrió, amplificando sus habilidades a un nivel sin precedentes. La preocupación de Peter se agudizó al comprender el peligro que representaba Hela. Pero todo se desvaneció al darse cuenta de que la gema del infinito, que le había costado tanto conseguir, estaba justo ante sus ojos. De verdad tengo que agradecerle que me la trajera, qué psicópata tan bondadosa. Con una mirada codiciosa, Peter saltó del suelo, moviéndose con una velocidad y una gracia que desafiaban la capacidad humana. Se precipitó por los aires, acercándose cada vez más a su premio. Al aterrizar en medio del caos, el suelo tembló bajo sus pies. Odín, Brunhilda y Hela se giraron para mirarlo, con expresiones que mezclaban sorpresa y confusión. La mirada de Peter se fijó en Hela. La gema del alma brillaba con una luz siniestra. Oye, dijo la voz de Peter, tan despreocupada como siempre. Qué bonita piedrecita tienes ahí. Fin del capítulo 455.